Bueno, estamos aquí ya con la presencia de José Luis Esper para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí una vez Un más. placer. Bueno, como decíamos en el primer bloque, ayer se conocieron las estimaciones de inflación privadas que difunde el Congreso, que volvieron a marcar, ¿no?, una caída de la inflación que se ubicó la interanual, ¿no?, en su nivel más bajo desde diciembre del 2013, en el 29%. ¿Coincidís con estas estimaciones que difunde el Congreso? Sí, nuestros números. Nosotros no hacemos una estimación de inflación así muy precisa, pero la sensación que tenemos, porque pequeñísimas muestras, yo te diría que sí. La inflación está ahí en 2,1, 2,2 en el mes de abril, perdón. Y 29 la interanual, que es la que difundió el Congreso. Sí, probablemente hayamos encontrado en promedio, ¿no?, en promedio algún piso a la tasa de inflación, dado que el gobierno ha empezado a darle la maquinita otra vez, ¿no? Estás respondiendo a mi segunda pregunta, ¿no? Porque justamente la inflación cerró el año pasado, de acuerdo a estas estimaciones que difunde el Congreso, en el 38,6% o 38,4%, y desde entonces cayó la interanual en enero, en febrero, en marzo y nuevamente en abril. Te iba a preguntar justamente si creías que iba a seguir descendiendo, por lo que veo. No, cuidado, ahí hay un tema de la estadística y la profundidad de la realidad. O sea, cuando yo te digo que me parece que encontró un piso, no te estoy hablando de la interanual. La interanual podemos tener a lo mejor 1 o 2 meses más abajo todavía, pero eso es un tema estadístico. Decís la mensual. La claro, mensual por ahí yo ya creo se va a que estabilizar sí, en en 2, 2,1, 2,2. Puede ser que el efecto estadístico de esa inflación que encuentra un piso mensual implique a lo mejor 1 o 2 meses más de baja en la interanual. Pero bueno, terminaremos la interanual entre 28 y 30% el año. La estimás, digamos, para el 2015 en ese nivel. Sí, ponele entre 8 y 10 puntos menos. No bajaría mucho de este nivel interanual en el que se ubica hoy, en abril. Ahí, claro. Por ahí va a andar la interanual del año 2015, te diría. Muy bien. Justamente, José Luis, esta semana el gobierno arregló en torno al 27% en 2 tandas, 17 más 10. ¿Te parece que está en línea con lo que habían acordado, que es un buen arreglo, o era cercano al 25 lo que habían propuesto? Mira, el número de 27 en 2 tandas, supongamos que sea 10 y 17, o mejor dicho, 17 y 10, que es lo que se estuvo hablando, implica un aumento de salarios muy inferior, en promedio, hasta el próximo ajuste, suponete mayo del año 2016, al 27%. Porque vos vas a tener 17% durante 12 meses, pero para los restantes 5 meses hasta llegar a mayo tenés 10, mucho menos que 27 o 17. Así que el ajuste de salarios promedio, con un 17 y 10, no supera el 21 o 22%. Eso está 7, 8 puntos o 9 puntos abajo de la inflación. Del año pasado, pero la de este año... No, pero este año 28, el promedio que vas a tener hasta mayo del 2016, cuando vuelvas a hacer ajuste de paritaria, suponete que sea 28, 29, 30. Estás entre 7 y 10 puntos abajo de la inflación promedio. Eso es una pérdida real, imposible de bancar por los sindicatos. En parte por eso tenés los paros, y en parte por eso se han sellado sumas fijas también. Las sumas fijas tratan de compensar este deterioro real que pone el salario bruto, digamos, ¿no? José Luis, ¿por qué crees, digamos, o sea, hay tensión todavía en materia salarial? Esto no está jugado el último partido todavía. No, igual se han anunciado paros para la semana que viene, el paro general. Y el paro está detrás de esto. De todas formas, sí, justamente, ¿por qué crees que el gobierno se ha puesto, ¿no?, tan firme en las negociaciones, ¿no?, en la fijación de un techo a estas negociaciones salariales, teniendo en cuenta que en verdad la ganancia que puede tener en términos de reducción de la inflación no cambia el panorama general con el que se está terminando este mandato, ¿no? Mi sensación, obviamente no es una sensación de economista profesional, sino de persona, usando el sentido común mío, que para esto puede no funcionar, ¿no?, es que el gobierno se ve que tiene chances de ganar a través de Scioli, las presidenciales, ve que puede continuar entonces en 2016, entonces ya empieza a funcionar el teorema de Baglini, ¿no? Ya empezás a ser más realista, porque la situación de rentabilidad de las empresas es muy delicada. De hecho, hay destrucción de empleo privado cada vez más fuerte. Y la segunda cosa, creo que el gobierno se quiere granjear un poco el apoyo a los empresarios, que está consiguiendo. De hecho, ustedes vieron que ha habido 2 apoyos empresarios importantes en las últimas semanas, pidiendo un Estado ágil, no están pidiendo reducción del gasto público, que implicaría la posibilidad de bajar impuestos. O sea, me parece que es un guiño a los empresarios de cara a las elecciones y de cara a un 2016 donde puede ser gobierno,
y se requiere más responsabilidad, digamos, ¿no? Definitivamente. No puedo dejar de preguntarte por la polémica que estalló hoy, ¿no? El ministro de Economía dijo eunuco teóricos a algunos economistas, ya venía un poco con este tono, otras veces había dicho papagayos, ¿no? Y cosas similares, y respondiste también muy fuertemente diciéndole que era un ignorante también. También explotó un poco lo de Randazzo, ¿no? Con esto de diciéndole el proyecto manco y cierta violencia que no sé si tiene que ver con lo electoral, con lo político, que ahora se traslada a lo económico. ¿Es necesaria esa violencia verbal, José Luis? ¿Se puede evitar de alguna manera? Mira, en mi caso en particular, voy a hablar de mi caso, yo voy a ser preciso, yo no utilizo eso como approach o aproximación a lo que yo digo, pero si a mí me hablan así, yo hablo en los mismos términos. Yo no hay, si vamos al barro, no hay ningún problema, en mi caso particular. Sobre Kicillof, yo creo que Kicillof lo que hace cuando descalifica a los economistas ortodoxos como eunucos, él está proyectando en algún lugar, como ocurre en psicología, ¿no? El fenómeno de la proyección. Yo creo que él mismo se ve como un ignorante respecto a materia económica, porque él sabe que su gestión es un absoluto fracaso. No ha permitido que la economía deje de caer un solo mes en 20 meses que lleva de ministro. O sea, él no ha logrado ni un mes de crecimiento en 20 meses de su gestión. Ha llevado al país al default de la deuda por desacatar un fallo teniendo plata para pagarlo. Ha destrozado el sector de los biocombustibles con los cambios que se hizo en los cortes y retenciones en su momento en las exportaciones de biocombustibles. Vive hablando de la baja en la pobreza y no puede publicar el número de la pobreza con la absurda razón de que es estigmatizar a los pobres. O sea, estuvo detrás de un blanqueo de capitales para que un gobierno gane reservas blanqueando dinero negro. O sea, es una vergüenza la gestión del ministro. Entonces yo creo que él proyecta un poco lo que él piensa del mismo, digamos, ¿no? Bueno, te vuelvo a traer al tema justamente del... Que el tema de fondo es ese en algún lugar, más allá de la dialéctica. El tema de fondo es que Kicillof no ha sido capaz de mejorar ningún indicador económico respecto a lo que teníamos cuando él asume, salvo a lo mejor haber parado algún mes la caída de la actividad, no es nada. Bueno, te vuelvo justamente a traer con el tema de la inflación, como decíamos hace unos minutos, ha caído, ¿no?, la inflación en estos últimos meses y según vos señalás, habría alcanzado un piso. ¿Crees que en el 2016, en el marco por ahí de esfuerzos de la próxima administración por reordenar la economía, puede haber un salto inflacionario? Me da la sensación, a ver, el pronóstico así tan puntual de acá a 6, 7, 10, 12 meses es complicado, pero como concepto te diría sí, yo creo que estamos en un piso de tasa de inflación por todas las cosas que el nuevo gobierno va a tener que corregir sí o sí, que es tener tarifas más razonables de los servicios públicos para que las empresas privatizadas no se fundan. Posiblemente una actualización del tipo de cambio. Una devaluación del tipo de cambio, así que una situación fiscal que puede requerir una mayor devaluación todavía, más allá del atraso cambiario. Me parece que estamos asistiendo a la tranquilidad previa, no una tormenta necesariamente, pero sí a una situación de mucha más tensión que la actual. Hoy yo te diría, esto se mantiene en estos términos por la sensación que lo que viene es menos malo de lo que hay, que no sé si necesariamente por algún tiempo va a ser cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que viene va a tener que hacer algún ajuste. Decías una tensión en precios y también lo ves en el tipo de cambio, porque esta semana el dólar blue volvió un poco a moverse después de varios tiempos de estar estable. Yo te diría, en materia de inflación, en materia de pérdida de reservas, en materia de dólar oficial, dólar blue, estamos asistiendo a los pisos, te diría. Un poquito todo se va a deslizar, a lo mejor no en los próximos 30 días, pero sí como concepto todo se va a deslizar, inflación, pérdida de reservas incluso, que van a pagar el Boden, algo de pérdida de reservas. ¿Este deslizamiento se va a dar antes del final del mandato o en verdad después con la próxima administración? A ver, yo creo que la próxima administración va a tener que dar algún salto devaluatorio. Podemos discutir la magnitud, no tengo idea en qué están pensando los que vienen, que no sabemos quién viene todavía además, ¿no? Pero algún cambio va a tener que hacer de precios relativos como para tener algo de aire. Y yo creo que la jugada de este gobierno es aguantar así como está, digamos, con el dólar oficial planchado, financiando la pérdida de reservas con crédito externo de las maneras que estamos viendo, swap, colocación de deuda, etcétera. Creo que tienen chance de aguantar, si se bancan la economía fría como está. Yo creo que habría que prestarle una particular atención a partir de ahora al conflicto sindical, laboral y salarial, ¿no? Porque me parece que todavía eso
tarda en aplacarse. Muy bien, bueno, muchas gracias, José placer. Luis. Nos vamos entonces con las opiniones de José Luis Espert sobre lo que viene sucediendo con la economía y lo que puede suceder en los próximos meses y en el próximo mandato. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.